Bien, entonces les voy a compartir un archivo o en todo caso una presentación. Bien, este es el modelo que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a ver cómo podemos hacer esta estimación. Este es lo que hemos llamado el modelo de Gompers para Bolivia, en la cual hemos realizado un pronóstico a septiembre del 2020. Este es un modelo de tipo no lineal, es decir, que la estimación se basa en la ecuación número 1, en la cual tenemos nuestra variable dependiente, que es una serie de tiempo, que ¿cuál es la variable dependiente? Básicamente corresponde al número de casos total o casos totales, en todo caso, de infectados por COVID-19 en Bolivia. Entonces, ¿qué nos va a reflejar esta variable dependiente? Nos va a reflejar la cantidad total de infectados, ¿no? Y a la vez, este modelo econométrico consta de 3 parámetros o 3 coeficientes. El primero de ellos es un coeficiente A, que nos señala A. Básicamente es lo que se interpreta como el valor de predicción máximo. En otras palabras, este es un parámetro asintótico que va a reflejar la cantidad máxima de contagiados por COVID-19 que podrían existir en Bolivia. Luego tenemos otros dos coeficientes, el coeficiente B y el coeficiente C. ¿Qué nos va a indicar el coeficiente B? El coeficiente B es un coeficiente de ajuste exponencial y de igual forma tenemos también el coeficiente C, que es otro parámetro que nos va a indicar la tasa de la declinación de la curva, ¿no? Y lógicamente aquí nuestra variable explicativa es el tiempo, en el cual tenemos t, que es el número de días desde que ocurrió el primer caso, y t sub 0, que básicamente es cuando ocurrió el primer caso. Entonces, esto es lo que se conoce como un modelo de regresión no lineal. ¿Qué significa no lineal? Básicamente es lo contrario de lineal. Lineal es cuando los parámetros son de tipo 1, es decir, son lineales. En este caso, los parámetros son distintos a la linealidad, son distintos a 1. Es decir, de que pueden ser por ejemplo, elevado a un coeficiente que es una fracción o que es un número polinomial de algún grado diferente de 1. Y un poco aquí señalando lo que es, el modelo de Gompers. Gompers. Eh, en 1825, Gompers, el mismo año que se fundó Bolivia, es decir, el mismo año que Bolivia fue independiente, en 1825, hizo una explicación para Gompers, hizo una explicación en la cual básicamente trataba de explicar cómo, cómo se fundamentaba el crecimiento en la población animal y desde luego en la extinción de algunas especies.
Y básicamente dentro de este planteamiento que señalaba Gompertz, se destacaba de que hay una fase inicial cuando los animales, por ejemplo, nacen, igual los seres vivos, los humanos nacen, luego crecen, se reproducen, en su fase de su vida llegan a un punto máximo, si hablamos, por ejemplo, en términos de actividad, y luego de ahí va en fase de crecimiento hasta que finalmente mueren, ¿no? Eso es lo que llamamos comúnmente como nacer, crecer, reproducirse y luego morir. En tal sentido, esta dinámica no lineal señala eso, ¿no? Señala de que este modelo de Gompertz es básicamente utilizado en pandemias o en otro tipo de estimaciones para infecciones porque consideramos de que hay una fase inicial del contagio. Luego de esa fase inicial hay un crecimiento, el cual muchas veces es un crecimiento exponencial o explosivo. Y una vez que eso sucede, la enfermedad o el contagio o la pandemia, como queramos llamarlo, llega a un punto máximo, ¿no? Luego, después de ese punto máximo, comienza a caer. Por lo tanto, ya está en la fase final hasta que la pandemia, desde luego, desaparece. Entonces, aquí un poco la lógica de este tipo de modelos es realizar estas estimaciones o en estas fases. En tal sentido, lo que yo les voy a mostrar la clase de hoy es cómo hacer esas estimaciones en nuestro lenguaje de programación econométrica que estamos utilizando en el curso de econometría, que básicamente es R. ¿Ok? Entonces, nosotros utilizamos como lenguaje de programación R. Hoy en día la econometría ha evolucionado en tal sentido de que no se utilizan calculadoras, uh, los paquetes econométricos ya no se están utilizando de manera tradicional en códigos o en manejo de pantalla, clic, ¿no? Yo hago un clic acá, hago otro clic acá, hago otro clic, etc. Sino la econometría hoy en día se está direccionando hacia el lenguaje de programación. Hay muchos fines de por qué programar o por qué utilizar econometría con base en programación. Uno de ellos, el principal, es que es libre, ¿no? No debemos pagar por ello, no debemos pagar una licencia y por lo tanto el lenguaje de programación, como es el caso de R, nos permite descargarlo y lógicamente no pagamos por ello. El siguiente motivo es que cuando hacemos programación, la réplica es fácil. ¿Qué significa eso? Significa que básicamente siguiendo un código ya desarrollado desde la perspectiva econométrica, yo puedo realizar cualquier análisis cuantitativo y por lo tanto se hace más fácil, ¿no? Entonces, y en ese sentido, cuando hablamos de software libre, cuando hablamos de que es fácil de replicar, estamos diciendo de que el lenguaje de programación se vuelve como un Google, ¿no? Entonces, en Google, por ejemplo, si yo quiero investigar algo, quiero ver algo, pues simplemente, como decimos comúnmente, lo buscamos o lo googleamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, encontramos la información que queremos. En tal sentido, lo mismo sucede con el lenguaje de programación. Yo quiero hacer algo, simplemente veo el código y lo aplico. Obviamente lo adapto, ¿no? Pero es bastante sencillo y en ese sentido R funciona como un Google. Bien. Entonces, ¿cuál es la estimación que tenemos para Bolivia? En función de estos atenuantes que hemos señalado del modelo de Gompertz, tenemos las estimaciones, ¿no? La estimación de tipo no lineal.
Por eso se llama un modelo no lineal. Entonces, tenemos el coeficiente A, que en este caso vendría a ser, es el parámetro asintótico o el valor de predicción máximo. Y eso nos refleja 32.727 personas. Entonces, ¿qué significa valor asintótico? Es un valor sobre el cual no va a pasar, ¿no? No se va a sobrepasar. Es el nivel máximo. La cantidad de infectados estimada llegaría, no sobrepasaría este valor. Es decir, que según nuestra estimación, con base en datos diarios del 12 de marzo del 2020 al día de ayer, al 18 de mayo, básicamente el valor máximo de predicción como cantidad de infectados en Bolivia es de 32.727 personas. ¿Qué significa eso? Significa el escenario extremo de contagio, ¿no? Por lo tanto, este es un dato muy importante. Otro coeficiente es el coeficiente B, que este es un coeficiente que nos muestra el ajuste exponencial en función de la dinámica observada en los contagios. Por lo tanto, aquí tenemos un parámetro exponencial, la cual de forma práctica no tiene mucha implicación. Sin embargo, el coeficiente C es otro parámetro importante que nos va a indicar una vez que la curva llegue a un nivel máximo, cuál va a ser la tasa de declinación. En el caso, habíamos dicho de que bajo la lógica del modelo de Gomper, hay una fase en que la enfermedad o la pandemia llega a un máximo y luego comienza a caer, ¿no? O la cantidad de los nuevos infectados comienza a caer. Por lo tanto, esta lógica establece de que para el caso de Bolivia, la tasa de declinación en la curva del contagio, esta es una tasa diaria, sería del 1.8%. ¿Qué significa eso? Significa de que una vez que se llegue a un nivel máximo en cantidad de contagiados, luego cuando ya comiencen a recuperarse, esa curva de contagio va a comenzar a decrecer de forma diaria en 1.8%. Entonces, eso es lo que nos refleja el coeficiente C. De igual manera, en este modelo econométrico de tipo no lineal, se señalan los niveles de significancia estadística. En cada uno de los parámetros son estadísticamente significativos, ¿no? Tienen el nivel de significancia al 5% y al 1%. En este caso, el coeficiente A es estadísticamente significativo al 5% y los parámetros B y C son estadísticamente significativos al 1%. De igual forma, en este tipo de modelos, el ajuste, el R cuadrado, debe ser bastante alto y generalmente es alto, que es diferente a los modelos de series de tiempo que utilizamos, donde el R cuadrado cuando es muy alto se vuelve sospechoso, por lo tanto se señala de que para otro tipo de modelos, como los modelos ARIMA, un R cuadrado entre 0,50 y 0,70 es lo adecuado. Sin embargo, en este tipo de modelos, el R cuadrado sí es alto. Entonces, de esta forma es que tenemos la estimación de Gompers para el caso de Bolivia y lo que hacemos básicamente es un pronóstico, ¿no? Una vez que hemos hecho las estimaciones, ¿qué es lo que sucedería bajo el escenario de estos parámetros estimados
hacia finales de septiembre del 2020. Veamos los resultados. Bien, entonces aquí yo les estoy presentando los pronósticos o los resultados del pronóstico de nuestro modelo Gomper. Entonces, básicamente lo que nos señalan los resultados es que hasta finales de septiembre, si vemos acá el caso B, los casos acumulados continuarían creciendo, ¿no? Eso señala de que continuaremos en una fase de crecimiento, sin embargo, la fase de crecimiento será diferente. El mayor crecimiento exponencial va a mostrar un cambio o un punto de inflexión en la curva a partir del mes de julio, que es acá donde le estoy mostrando, ¿no? Entonces, a partir del mes de julio va a haber un punto de inflexión en la curva de contagio. Si esto lo veo en términos, por ejemplo, de nuevos casos, es lo que tengo en el inciso A, nuevos casos de COVID-19, lo que nos señalaría es que para la primera semana de julio ya habría el punto de inflexión. Por lo tanto, después de la primera semana de julio, acorde a nuestras estimaciones, lo que sucedería es que la cantidad de contagios diarios comenzaría a reducir. Eso significa que ahorita estamos a un poco más de mitad de mayo y por lo tanto los nuevos casos es posible, según las estimaciones, que no comiencen a caer. Han pasado ya los 200 casos y continúan en crecimiento. Por lo tanto, van a continuar hasta el mes de mayo, el mes de junio también. Los nuevos casos de contagio van a continuar nuevamente en la fase creciente. Luego va a llegar a un punto máximo, que como les menciono, nuestras estimaciones señalan la primera semana de julio. Y luego de ahí los nuevos casos pues ya van a comenzar a caer, ¿no? Entonces vamos a entrar en la otra fase. Y esta es la importancia del modelo Gomper. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos esto de forma computacional en lenguaje de programación econométrica? Entonces, estos son los resultados, ¿no? Yo les voy a mostrar, la base de datos, y les voy a mostrar de forma alternativa también el código econométrico. Bien, entonces les voy a dejar de compartir y les voy a mostrar la página de donde ustedes pueden bajar la información. Ustedes pueden buscar, la página se llama, está en inglés, que es Nuestro Mundo en Datos. ¿Okay? Entonces ahorita les voy a compartir. Podemos buscar en internet Nuestro Mundo en Datos. Entonces vamos a compartir la pantalla. Bien, entonces esta página, ourworldindata.org o Nuestro Mundo en Datos, es /,
coronavirus, es donde ustedes pueden descargar la base de datos de coronavirus para todo el mundo y de ahí obviamente filtrar para Bolivia. Esta base de datos la pueden descargar en un Excel, ¿no? Usualmente siempre nuestras bases de datos las tenemos en Excel. Entonces yo voy a proceder a bajar la base de datos. Ustedes haciendo clic en datos globales pueden descargar toda la base de datos que está en Excel. Y por lo tanto, esta es la página donde ustedes pueden bajar la información. ¿Okay? Ya la estoy abriendo. Les voy a compartir mi base de datos. Bien, entonces esta es la base de datos que hemos utilizado para hacer la estimación no lineal de predicción de cantidad de infectados según el modelo de Compers. ¿Okay? Entonces, aquí tengo mi base de información a partir del 12 de marzo del 2020 hasta tengo datos hasta el 18 de mayo. ¿Okay? Entonces, si vemos un poco, por ejemplo, cuál es el último dato observado, la cantidad de casos totales por el tema de COVID-19 en Bolivia son 4.088 infectados, es decir, ya pasamos los 4.000 infectados. La cantidad, luego tenemos también la cantidad de nuevos casos, el total de muertes, y bueno, tenemos las estadísticas que nos da nuestro mundo en datos, Our World in Data. Nosotros vamos a utilizar vamos a hacer la predicción sobre los casos totales de infectados, ¿no? Y por lo tanto, esa sería nuestra base de datos. Y esta información vamos a hacer un pronóstico a lo que es al 30 de septiembre. ¿Okay? Entonces, una vez de que yo tengo mi base de datos, ahora lo que debo hacer es el código econométrico. ¿Y en qué consiste el código econométrico? Es decir, el lenguaje de programación para hacer la estimación de tipo no lineal. ¿Okay? Entonces, primero voy a instalar paquetería y librería estadística. En tal sentido, lo primero, cuando tengo aquí estamos
En econometría nosotros desarrollamos ERE, ¿ok? Lo hacemos con ERE y básicamente utilizamos RStudio para que la econometría se haga más fácil. Entonces, como tengo mi base de datos en Excel, lo primero que debo hacer es importar la base de datos. Al lenguaje de programación le debo dar la instrucción para traer la base de datos, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es traer la base de datos desde Excel. Y a esta base de datos yo le voy a llamar COVID. Y, por ejemplo, voy a graficar la cantidad de casos por COVID-19, que son los que me aparece en la ventana derecha, la ventana inferior del lado derecho. Entonces, ¿qué me muestra acá? Me muestra el número de casos de COVID-19, que por cierto, como les mencionaba, al día de ayer, 18 de mayo, ya superaron los 4.000 casos. Entonces, en el eje de las X, tengo el número de días desde que apareció el primer caso. Es decir, desde el mes de marzo, desde la primera quincena de marzo, hasta, hasta el día de ayer, que pasamos los 4.000 casos. Y en el eje de las Y, por lo tanto, tengo el número de casos observados, casos totales de infecciones por COVID-19. Entonces, una vez que hemos importado nuestra base de datos, voy a hacer algunas definiciones de lo que es mi muestra. Mi muestra básicamente debe tener dos variables. Una variable es el número de días desde que apareció el primer caso, el tiempo. ¿Y cuál es la otra variable? La otra variable es el número de casos. Entonces, una vez que tengo mi muestra, por lo tanto, ahora esta muestra debe estar determinada como una base de datos, desde luego, en algo que se conoce en R como una data frame. Y otro punto importante que debo conocer es que para hacer mi estimación debo utilizar una paquetería y una librería en particular. Esto en el lenguaje de programación. Se llama paquetería EasyNLS. ¿Qué significa easy? Easy significa fácil. Fácil o mínimos cuadrados no lineales fáciles. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es instalar la paquetería y librería correspondiente que nos va a poder estimar el parámetro o estimar el modelo de Gompers. Y una vez que instalo la paquetería y librería correspondiente, yo, por ejemplo, puedo verificar esta paquetería yéndome a paquetería y podemos buscar lo que es la paquetería que vamos a utilizar para efectos de tener mayor información. En este caso, voy a entrar a la paquetería, que es la paquetería EasyNLS, y desde luego puedo entrar para ver una descripción del mismo. Una característica fundamental en el lenguaje de programación R es que funciona con paqueterías y con librerías. Y por lo tanto, para poder hacer la estimación correspondiente, lo primero que debemos saber es la paquetería y la librería
respectiva. En este caso, la paquetería que estamos utilizando puede estimar 13 tipos de modelos. El modelo 1, que es un modelo lineal, el modelo 2, que es de tipo cuadrático, el modelo 3, que es una especificación alternativa del lineal, el modelo 4, que es una especificación alternativa del cuadrático, el modelo 5, que son dos combinaciones lineales, el modelo 6, que es de tipo exponencial, el modelo 7, que es de tipo logístico, el modelo 8, que es una estimación llamada Van Bertalanffy, el modelo 9, que es una estimación de tipo Brody, el modelo 10, que es la curva de Gompers, es el modelo que vamos a utilizar, Gomper. El modelo, el modelo 11, que es la curva de lactación, el modelo 12, que es una curva de degradación, y el modelo 13, que es una curva logística bicompartmental. ¿Okay? Entonces, con esta paquetería y librería podemos estimar 13 modelos diferentes. Pero ¿cuál es el modelo el que estamos interesados? Es el modelo número 10, que es el modelo de Gomper, ¿no? Entonces, por lo tanto, para hacer la estimación de tipo no lineal, lo que debemos definir es el nombre del modelo. En este caso, nuestro modelo se va a llamar model. Luego, lo siguiente que debemos hacer es llamar a la función que nos va a permitir hacer el ajuste de tipo no lineal. Eso es con la función NLSFit. Luego debemos llamar cuáles son los argumentos que necesitamos. Un argumento que necesitamos es el nombre de la base de datos, que debe estar en formato de base de datos llamada data frame, y que por lo tanto el primer argumento es base de datos, y esta base de datos incluye solamente dos variables, ¿no? Uno, lo que es el número de días, el tiempo, y la otra que es la cantidad observada en los casos. De igual manera, como argumento también necesitamos conocer cuál es el tipo de modelo que vamos a estimar. Acuérdense, según la paquetería que estamos utilizando, hay 13 tipos de modelos. Yo debo especificar con un número el modelo que preciso estimar. En este caso, el modelo número 10 corresponde al modelo de Gomper. Y el otro elemento importante es que debemos establecer los parámetros iniciales para que el modelo pueda ajustarse, pueda calibrarse y con métodos de optimización e iteraciones, pueda llegar a un número a unos parámetros de convergencia. Esto se utiliza con métodos de simulación y optimización, y por lo tanto poder estimar los parámetros A, B, C del modelo econométrico, que es lo que le había explicado antes. Entonces, para este caso, por ejemplo, el valor de A, que es el valor asintótico, de forma inicial asumimos el último valor observado en términos de casos totales. Luego el parámetro B, que asumimos un número cualquiera como un número exponencial, que es 2 en este caso, y asumimos una tasa de crecimiento en los casos infectados. Un ejemplo, asumimos el 0,10, que es equivalente a un 10%. Entonces, estos son simplemente valores iniciales. Son valores iniciales que para hacer el método de optimización se necesita especificar de forma inicial, valga la redundancia, para que podamos encontrar los respectivos parámetros no lineales de manera optimizada. Y una vez que corremos eso, por lo tanto, ya tenemos la estimación del modelo Gompers.
Aquí ustedes pueden visualizar en qué consiste el modelo Gomper. Tenemos nuestra variable dependiente, que son los casos totales de infectados. Y luego hay tres parámetros: el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. ¿A qué es igual el parámetro A? El parámetro A es a 32.727, que básicamente es lo que les mostré en la presentación de PowerPoint. Luego tenemos el coeficiente estimado de B, y luego tenemos el coeficiente estimado de C, y luego tenemos también los respectivos niveles de significancia estadística, también llamado probabilidad, también llamado p-value. En los tres casos son estadísticamente significativos porque el p-value o la probabilidad es menor que el 5%. ¿Okay? Entonces, de esta forma tenemos la estimación NLS o de mínimos cuadrados ordinarios. Luego, una vez que yo tengo la estimación, voy a agarrar sus parámetros, es decir, los parámetros A, B y C, para hacer simulaciones. Voy a hacer una simulación. En primer lugar, voy a definir una serie de tiempo de horizonte. Si pronostico hasta, por ejemplo, el 30 de septiembre, eso corresponde a 202 días. ¿Okay? Desde que ocurrió el primer caso. Entonces, lo que hago primero es crear una variable de serie de tiempo. Luego lo que hago es introducir el valor de alfa, o el valor de A, el valor de B y el valor de C. Y luego realizo mi simulación o mi variable simulada para hacer un pronóstico de la cantidad de infectados hacia finales de septiembre del 2020. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo de esta forma? De esta forma tengo el pronóstico de Gomper en Bolivia hacia el 30 de septiembre, utilizando el modelo no lineal de Gomper. ¿Ok? Que básicamente por los resultados nos indicaría de que vamos a superar a los 20.000 infectados en el horizonte del tiempo. Entonces, esto también señala un aspecto de que la pandemia va a continuar. Si quiero realizar gráficos que sean estéticamente mejores, ahí debo utilizar una paquetería que les voy a mostrar. Debemos utilizar otro tipo de paqueterías. Entonces, por lo tanto, vamos a utilizar para darle una configuración de series de tiempo, y ya que los días no me aparezcan en número de días, sino que me aparezcan con sus fechas respectivas. Por ejemplo, ahí vamos a instalar la paquetería y librería T-Series, ¿no? Entonces, lo que hacemos, instalamos las paqueterías y librerías respectivas, y luego creamos variables de series de tiempo, pero esta vez configuradas en términos de días. ¿Ok? Entonces vamos a configurar en términos de días. Y una vez que realizamos la creación de variables con configuración de series de tiempo, lo que vamos a hacer es graficar, pero ahora ya me aparece, en este caso hemos hecho un pronóstico,
en la cantidad de infectados para el 2020, en la cual me establece la fracción del año. Así, por ejemplo, 20.5, que significa 20.5, significa el 50% del año. El 50% del año, básicamente, estaríamos hablando de hasta finales de junio. Y si vemos la proyección en el modelo de Gomper, hasta finales de junio, tendríamos una proyección en torno a los 10.000 infectados hacia finales de junio. Y hacia finales de septiembre tendríamos una cantidad, bueno, de hecho ya a finales yendo para julio, podríamos superar inclusive los 20.000 infectados. ¿Ok? Entonces, podemos verlo también en forma de nuevos casos o variación de nuevos casos, en el cual, como les había señalado de forma previa, estimamos que para la primera semana de julio ya exista un cambio en la curva de nuevos casos y que por lo tanto esta nueva fase en los nuevos casos ya comience a caer paulatinamente a partir de la primera semana de julio en adelante. Si queremos utilizar si queremos realizar gráficas que sean aún más estéticas, podemos utilizar lo que son las paqueterías ggplot2 y colors space. Entonces, una vez que utilicemos estas paqueterías, nos va a permitir tener gráficos aún más elegantes. Por ejemplo, creando la secuencia de tiempo, yo les voy a mostrar cómo podemos tener un gráfico más elegante. Por ejemplo, fíjense ustedes, este es el escenario base de nuevos infectados por caso de COVID-19 con pronósticos de Gomper, en el cual, desde luego, ya la presentación con la paquetería ggplot2 y color space se hace pues de forma visual más atrayente, ¿no? Es decir, tenemos una manera más estética en presentar los datos. Entonces, de esta forma es como ejecutamos el código econométrico, en este caso para hacer un modelo no lineal con el objetivo de pronosticar la dinámica esperada en el comportamiento de la curva COVID-19 en Bolivia. Y por lo tanto, para hacer modelos econométricos utilizamos el lenguaje de programación R. Y esto también es importante señalar de que R es de tipo gratuito. Y también es importante señalar que la paquetería y librería que nos va a permitir hacer el modelo econométrico de la curva de Gomper es con la paquetería y librería EasyNLS. Easy, que significa fácil, y NLS, que significa no lineal. Por lo tanto, este es un método de tipo no lineal. Bien, entonces, esta es la parte de cómo la econometría, esa econometría teórica, la llevamos a la práctica, ¿no? De una manera sencilla, a través de lo que es el lenguaje de programación. De igual forma, también mencionamos de que el objetivo de esta clase, un poco para retomar la idea inicial,
era ver la aplicación del modelo de Gomper para el caso de Bolivia, realizando un pronóstico a septiembre de este año y desde luego también la idea fundamental era estimar este modelo no lineal con estimación para Bolivia. Y en tal sentido fue que, aparte de mostrar cuáles son los resultados, también de que les podamos evidenciar o les podamos mostrar cómo realizamos el código respectivo en el lenguaje de programación que utilizamos, así como también los respectivos cuadros pertinentes o los respectivos gráficos pertinentes, ¿no? Que de manera visual tengan una alta estética en términos de lo que es la presentación. Entonces, de esta forma, vamos a dar por concluida la sesión del día de hoy, donde hemos realizado nuestra presentación de un modelo no lineal estimado en R. Les agradezco por su tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, que les vaya muy bien. Muchas gracias.